Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el segundo episodio de esto que hemos dado en llamar Tipos de Interés, un programa en donde hablamos casi 100% de economía. Hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con la coyuntura, pero siempre abstrayéndonos un poco del último dato del día a día, ¿no? Y hay unas preguntas que están dando vueltas. Por ejemplo, ¿cuándo va a bajar y terminarse la inflación en Argentina? ¿Será posible? ¿Ocurrirá en algún momento? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Hay atraso cambiario? ¿Cuán fácil es estabilizar una economía, ¿no? Y para eso tenemos un invitado, bueno, que tengo el lujo de presentar a mi invitado, que es Martín Rapetti, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un PhD en Economía en la Universidad de Massachusetts. Es investigador del CEDES, del CONICET, fue director de la maestría en Economía de la UBA. Y es fundador de Equilibra, voy a leer acá, no me quiero equivocar, que es un centro de análisis económico que busca conciliar objetivos clave, pero muchas veces en tensión, la inversión productiva y la equidad social. Y además, Martín fue profesor mío en la materia Macro 2, una materia que dicta hace mucho tiempo. Así que bueno, ¿cómo estás, Martín? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Iván. Bueno, ante todo te voy a preguntar cómo estuvieron las vacaciones en Rimini y Bahamas, ¿puede ser? Contanos un poco de eso. ¿O no hubo vacaciones en Rimini? No hubo. No, tuve unas lindas vacaciones. Ok. Con familia, en la playa, que disfrutamos mucho, la verdad que... Sabes que te pregunto esto porque, bueno, el año pasado, no sé si fue en el 24, el 25, más o menos para esta fecha. Bueno, Alejandro Fantino, por si alguien no lo vio, hace toda una especie de ataque a Dominem, al CEDES, a vos, a otros economistas de renombre. Dicen que ustedes básicamente quieren una devaluación para cobrar en dólares e irse de vacaciones afuera y demás, ¿no? Ahora, al margen de eso, que bueno, chica, ¿no? Hay una discusión sobre el tipo de cambio. Yo no creo que desde tu punto de vista vos quieras un dólar caro porque querés cobrar más plata por informes internacionales. Pero de alguna manera me parece que sí tenés una visión de que un dólar alto es necesario, ¿no? Para determinados objetivos económicos. Entonces, contá un poco cómo ves ese tema y cómo lo ves en general, y después vamos a lo particular de acá. Sí, no es una motivación personal, porque además, de hecho, en Rimini siempre te cobran lo mismo en dólares, entonces ganes más o menos. Claro. O sea, en dólares el costo es el mismo, o sea que la evaluación no barata el viaje a Rimini. O sea que era una mal análisis económico ese. Pero bueno, yo trabajé mucho el tema del rol del tipo de cambio en varios aspectos. Uno tiene que ver con la economía real, ¿no? Con el funcionamiento de la economía. Y hay un elemento relevante que es obviamente que todo aquel sector que sea productor de bienes o servicios que se comercializan internacionalmente, lo que llamamos los economistas transables, bienes o servicios transables, que los costos locales tengan una incidencia relevante, incluyendo, entre otras cosas, los costos laborales, que son los no transables. Un tipo de cambio alto tiende a elevar la rentabilidad y a hacerlos más competitivos o rentables. Entonces, obviamente la rentabilidad no depende solamente del tipo de cambio, depende de muchos otros factores, obviamente el estado de la tecnología, la infraestructura de la economía, la productividad general de los factores con los que produce la economía. Pero en el corto plazo vos no tenés lo que yo llamo el botón de la productividad. Vale decir, vos no apretás un botón y tenés de golpe las rutas argentinas se convierten en rutas alemanas. El Estado argentino, que es un elemento que enfatiza mucho Martín Lustó, ¿no? Digamos, Martín Lustó dice, digamos, que los países compiten con los estados a cuenta, los estados nacionales o provinciales también a cuesta. Entonces, si vos tenés un estado muy productivo, muy eficiente, que te ayuda, bueno, eso te da una ventaja competitiva. Si por el contrario es un estado que es pesado, con malos servicios, etcétera, es más una mochila que una ayuda. Entonces,
vos no apretás un botón y transformás el Estado, no apretás un botón y transformás la estructura, no apretás un botón y transformás la cultura del trabajo, los sistemas impositivos, las regulaciones laborales. O sea, todo eso, todas esas reformas, esos cambios llevan mucho tiempo y eso es un proceso que, de hecho, los economistas llamamos desarrollo económico, o sea, la educación, la tecnología. Entonces, los factores que vos tenés a corto o mediano plazo para emparejar un poco la competitividad es el tipo de cambio. Entonces, bueno, el tipo de cambio juega un rol relevante en muchos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con justamente con la posibilidad de estimular la inversión y la acumulación de capacidades en sectores que son relevantes. Yo creo que los países se hacen ricos con la expansión de sus sectores transables. Y sobre todo, en la expansión de esos sectores transables, que pueden ser, por ejemplo, la minería, pueden ser el petróleo, puede ser la industria, puede ser el agro, pero pueden ser muchos servicios, como servicios del conocimiento, por ejemplo, turismo también. Pero el desarrollo virtuoso es que vos puedas expandir esos sectores y esos sectores también absorban mano de obra, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un tipo de cambio alto, generalmente favoreces a los sectores que son transables, pero al mismo tiempo que son absorbentes de mano de obra. Entonces, digamos, yo creo que en Argentina, Argentina es un país demasiado grande en términos poblacionales para depender exclusivamente de sectores que son más recurso natural intensivo. Yo creo que, nota al pie relevante para esta conversación, está habiendo una enorme transformación de la estructura productiva argentina, en donde está de punta de lanza, te diría, el sector de la energía, el petróleo. Hay una canción de Los Auténticos Decadentes, creo que es, que dice: el dinero es todo, no es todo, pero ayuda. Bueno, el petróleo no es todo, o la energía no es todo, pero ayuda, está ayudando mucho, definitivamente. Pero creo que uno no puede depositar la expectativa del desarrollo de Argentina solamente enfocado en energía y minería o en el agro, sino que necesariamente tiene que incorporar otros sectores transables más. Ahí está la industria, ahí están los servicios de conocimiento, ahí está el turismo, y el tipo de cambio juega un papel importante para ese desarrollo. Me surgen, al escucharte, dos preguntas, ¿no? Por un lado, em, ¿hay alguien que piense realmente que vamos a crecer solo por la energía o solo por el agro, digamos? Digo, ¿alguien tiene esa visión? Te lo transmito. Y lo segundo, parece que lo que decís es, bueno, en realidad la productividad y la competitividad depende de cuestiones más bien fundamentales. No sé, infraestructura, orden, estabilidad, previsibilidad, reglas claras, por decir, ¿no? Em, Ahora, a corto plazo, como eso no existe, necesitamos un tipo de cambio real alto para, me lo traduzco a mi idioma, a ver si... Bueno, para proteger a ciertos sectores que puedan competir más fácil, que el exportador le rinda más a lo que exporta, entonces, digamos. Entonces, ahora, en ese segundo punto, digamos, ¿cómo haces? O sea, ¿cuál es la herramienta de política económica que lleva el tipo de cambio real a un nivel determinado, ¿no? Digamos. Sí, bueno, seguimos volando en un terreno de abstracción y digo, cuando quiera nos sumergimos en la Argentina, ¿no? Pero digamos, bueno, ahí claramente ese es un tema complejo, porque en gran medida una forma de pensar el tipo de cambio real es como un precio relativo entre un bien exportable o, digamos, dolarizado, cuyo precio está muy dolarizado, entonces podrías pensar en el tipo de cambio nominal, en el precio del dólar, y un precio no transable, el salario. Entonces, el salario en dólares es una medida, es la inversa del tipo de cambio real. Cuando tenés un tipo de cambio real alto, los salarios medidos en dólares son más bajos. Entonces, no es que el gobierno tiene la capacidad de gobernar una variable real. Claro. Entonces, generalmente... O no directamente, por lo menos. No directamente, claro. Generalmente los que, digamos,
critican la idea de que el tipo de cambio real, bueno, es una variable fuera del gobierno, digamos, una variable fuera del control de la política económica, en un sentido cierto, pero no muy distinto de, por ejemplo, de la tasa de interés real. La tasa de interés, o sea, el Banco Central puede manejar la cantidad, la tasa de interés nominal y a través de movimiento de la tasa de interés nominal tratar de afectar la tasa de interés real. Del mismo modo que que el gobierno no puede manejar el superávit, el resultado fiscal, porque en definitiva también es una variable endógena, o sea, depende del nivel de actividad, del cumplimiento. Entonces, digo, hay muchas variables que son, digo, digo, el gobierno puede, digo, por eso te digo, ninguna de esas variables son 100% del control público, pero obviamente el gobierno intenta tener objetivos sobre esas variables. Yo no menosprecio para nada el tema de que no es fácil tener un target de tipo de cambio real, en gran medida porque, entre otras cosas, es difícil gobernar, por ejemplo, el precio, los salarios, ¿no? O sea, digamos, o sea, si vos quisieras manejar el tipo de cambio real, tendrías que manejar el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio y el salario de la economía. Entonces, y el salario es una variable más compleja de gobernar. En países como, por ejemplo, China, que que en la historia, ahora ya distinto, pero digamos, en el periodo, hace una década por lo menos, que se hablaba de bueno, el gran modelo exportador chino, porque los salarios en dólares eran bajos, o relativamente bajos. Bueno, un elemento a favor del caso chino era que como había tanto desempleo, o si quieres, empleo en zonas rurales, entonces tenías bueno, un gran Ejército de reservas que vos lo traías a la economía urbana y no te generaba presiones salariales. Lo que se llamaba la oferta ilimitada de mano de obra en un artículo clásico de Lewis. Bueno, entonces ahí es un caso que decís, bueno, eso te ayuda. ¿Qué pasa cuando no tenés esa posibilidad? Es un mercado de trabajo más tensionado. Bueno, en Argentina típicamente ha habido una gran resistencia salarial a que los salarios en dólares se rezaguen, y por eso desarrollé un concepto inspirado en Olivera, que lo usamos después con Pablo Gorchunov en unos artículos, del tipo de cambio de equilibrio social. O sea, ¿qué significa? Que bueno, que si vos tenés a una sociedad, en este caso la Argentina, nosotros el paper que hicimos con Pablo lo usamos para el caso argentino, que tiene una demanda, las demandas de bienestar material de la sociedad son altas, entonces la sociedad presiona para tener un poder de compra en transables, en bienes transables alto, entre ellos el alimento, que es un bien que exporta típicamente Argentina. Bueno, ahí tenés un problema, porque probablemente cuando vos querés tener el tipo de cambio alto, tenés una resistencia social que busca que cuando subís el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio, el salario, traten de empardar esa suba. Entonces tenés una tensión. Entonces, bueno, ahí hay una tensión que yo no desconozco. Entonces, es obviamente, no, por ahí cuando yo era más chico, era más optimista respecto a la posibilidad de un gobierno de manejar el tipo de cambio real, o tener un tipo de cambio real alto, pero siempre creo que hay márgenes como para tener, dentro de ciertos márgenes, un poquito más alto o un poquito más bajo el tipo de cambio. Entonces, en la medida que un gobierno pueda tener el tipo de cambio un poquito más alto sin generar demasiadas presiones inflacionarias, es positivo. Y un gobierno puede, además, para ayudar a que eso ocurra, por ejemplo, a tener, esto también lo he estudiado, lo he trabajado en distintos papers, puedes tener
puedes tener un sector público, un superávit fiscal que le quite presión a la demanda no transable, entonces aminora la suba de precio no transable, y del mismo modo que puedes tener algún tipo de coordinación con el mundo del trabajo, con los sindicatos, porque yo creo que está en el propio beneficio también del mundo laboral, de los trabajadores y los sindicatos, tener un tipo de cambio alto porque estimula mucho el empleo, sobre todo en estos sectores. O sea, vos, digamos, para darte un ejemplo histórico concreto, vos tenés un periodo de tipo de cambio alto sostenido, que es durante la primera parte de los 2000, donde vos tenés tipo de cambio alto, fuerte crecimiento de los sectores transables que emplean gente, industria, servicio del conocimiento, turismo, y crecimiento del empleo y la productividad. Eso por diferentes motivos no se sostuvo en el tiempo. Creo que una porción de la explicación de por qué no se sostuvo en el tiempo es que hubo mala praxis en política económica. Pero digamos, yo creo que está dentro de ciertos márgenes de acción la posibilidad de tener un tipo de cambio relativamente o lo más competitivo posible para favorecer el desarrollo. Uno podría pensar que en esa época que mencionás, 2003, 2008, Sí. por ahí más adelante, claro, lo que hacía la política económica era generar emisión monetaria. Incluso había emisión monetaria destinada a sostener un valor del dólar, que después terminó generando inflación, ¿no? Pero, o sea que me resulta simpático que una conversación con Ricardo López Murphy, él decía un poco parecido a esto, ¿no? No, en realidad estamos en una coyuntura donde necesitamos un tipo de cambio real más alto. Y yo le digo, ¿pero cómo, Ricardo? O sea, ¿de dónde la saca? ¿Qué vas a emitir plata? O sea, ¿cómo funciona eso? No, con mayor superávit fiscal. Y ahí tiene lógica y un poco lo deslizaste, ¿no? Bueno, si vos tenés más superávit fiscal, ok, no estás generando más pesos, sacás dinero de un lado y lo pones en el dólar y acumulás reservas y de esa forma podrías. Lo que pasa es que eso implica más ajuste, ¿no? Digamos. Y también... Bueno, en un caso donde la economía depende siempre de las condiciones iniciales, ¿no? En un caso donde si la economía está creciendo, vos no estás ajustando. Lo que estás haciendo en realidad es generando ahorro público, porque estás haciendo crecer los ingresos, los gastos menos que los ingresos. Entonces, no es necesariamente, o sea, es contractivo en el sentido de que va contra la corriente, pero no es un ajuste que es doloroso. Simplemente, en vez de ahí, pues digo, mala praxis económica, porque digo, el gobierno en buena medida, en algún momento, no solo tenía el tipo de cambio alto, sino que empezó, y yo creo que acá está parte del problema inflacionario, no en la ambición en ese caso, después sí que lo charlamos, en que empezó a tener en algún momento expansión fiscal, tenía superávit fiscal, lo empezó a reducir, y también tuvo una política muy proactiva de recuperación salarial, que por ahí era necesario, pero por ahí podías haberlo dosificado más en el tiempo, entonces podías no agregarle presión inflacionaria por la vía del push salarial, digamos, ¿no? Pero bueno, es un caso concreto. Una nota al pie. No es una nota al pie, es un tema relevante. Yo creo que a veces se piensa mal el tema de que cuando vos tenés un banco central que compra reservas, y para comprar reservas estás emitiendo, que eso es inflacionario, porque, digamos, de hecho, de la propia mirada más monetarista, economía abierta, si vos tenés un exceso de oferta al tipo de cambio vigente, vos tenés un exceso de oferta de dólares en el mercado cambiario y el Banco Central a ese precio compra ese exceso y da dinero, cuando vos tenés ese exceso de oferta de dinero, de dólares en el mercado cambiario privado, desde el sector privado, ¿qué está haciendo el sector privado cuando dice no quiero dólares? Estoy yendo al mercado de cambio a vender dólares. ¿Qué está comprando? Está comprando pesos. O sea, en realidad es una demanda genuina de base desde el sector privado. Entonces yo no creo que ahí haya una tensión inflacionaria. Bueno, después hay que empezar a hilar fino. Estamos hablando más conceptualmente, pero digamos, si al precio vigente tenés un exceso de oferta
privada de dólares, en realidad estás teniendo la otra cara de la moneda, un exceso de demanda privada de base, con lo cual no debería ser inflacionario. Es un buen punto. Bueno, respecto del tipo de cambio, vos mencionaste este trabajo con Pablo Gerchunov, que fue interesante, generó una conversación y decías, bueno, en realidad existen dos tipos de cambio real de equilibrio, ¿no? Un tipo de cambio real necesario para la macro y un tipo de cambio real que es como que lo busca el votante o le gusta a la gente. ¿Cuál es esa tensión? Sí, ¿Y cómo pensás que está jugando hoy en día en la economía actual el trabajo con Pablo surge de un trabajo que previo, que se acaba de entrar en publicación ahora, porque digo, me llevó tiempo sacarlo finalmente ese trabajo, pero que es un trabajo previo que en realidad habla de 3 niveles de tipo de cambio. Uno es el más convencional, el equilibrio macroeconómico, que eso en realidad la literatura es muy mainstream, o sea, digo, todo economista tiene una noción de tipo de cambio de equilibrio, que básicamente que es, bueno, mira, con este nivel de tipo de cambio, las cuentas externas funcionan bien mientras la economía está creciendo al ritmo tendencial. Entonces, digamos, no tenés no tenés ningún desbalance en el sector externo y la economía está creciendo bien, sin inflación. Entonces, hay un equilibrio general macroeconómico con ese tipo de cambio real. Ese tipo de cambio de equilibrio macroeconómico. El tipo de cambio de equilibrio social es la idea de que tal vez, como hay una relación inversa entre el tipo de cambio real y salario en dólares, tal vez el salario, cuando la economía está en pleno empleo, la aspiración salarial es mayor que el salario en dólares de equilibrio macroeconómico. Entonces, ese salario en dólares mayor significa un tipo de cambio real menor al de equilibrio. Por eso, en nuestra lectura con Pablo de la historia económica argentina, nosotros lo vemos como una especie de ciclo en donde la economía, y está un poco en los datos, la economía, cuando tiene algún grado de holgura, ya sea holgura externa por financiamiento externo o por un boom de commodities o porque viene de una gran crisis y hay un excedente de dólares, la economía rápidamente se va se expande y el tipo de cambio se aprecia. Y llega un momento donde esa apreciación del tipo de cambio genera un desbalance externo y después se corrige nuevamente. Entonces es como que la economía argentina, si la dejas sola, va a un nivel de desbalance externo que tal vez, en una segunda versión desde el paper con Pablo, no solamente lo ves solo en el lado externo, también lo ves por ahí en el lado fiscal. Por ahí la sociedad, cuando hay cierta holgura, quiere más bienes y servicios de lo que por ahí le puede financiar con impuestos razonables que hagan competitiva la economía. Entonces, por ahí el déficit externo no solamente es el desbalance, no solamente se ve en el lado de las cuentas externas, sino también en las cuentas fiscales. Los economistas más fiscalistas miran la historia de Argentina y dicen, no, bueno, Argentina siempre va a un déficit fiscal. Si vos miras las cuentas, en realidad vos ves que hay déficit fiscal y déficit externo, típicamente en el caso de Argentina. Entonces, bueno, nuestra revisión con Pablo de esa lectura es, bueno, en realidad uno lo puede ver de dos maneras distintas. Nosotros nos concentramos generalmente más en el tipo de cambio, en el lado, en las cuentas externas. Ahora, hay un tercer nivel de tipo de cambio, que justamente, que yo lo llamo tipo de cambio de desarrollo, que es una idea que ha estado en la literatura argentina y latinoamericana. Marcelo Diaman hablaba de la estructura desbalanceada y entonces decía que vos tenías que tener un tipo de cambio más alto para desarrollar a la industria, decía él en ese entonces, que lo que necesita la economía, dado que tiene un sector primario muy fuerte. Entonces, Diaman estaba pensando en un tipo de cambio para desarrollar más alto que el de equilibrio macroeconómico, nunca lo expresó así tal vez, que te serviría para desarrollar sectores que son de menor productividad que el campo, que es más transable, que es transable y tiene más productividad. Roberto Frenkel, Canitrot, Zurruil hablaban de tipo de cambio competitivo,
también con esta misma idea. Y en Brasil hay mucha gente, el más notorio tal vez sea Luis Carlos Breser Pereira, que también habla de tipo de cambio, lo llaman, ¿no?, de desarrollo. No lo llaman, no me acuerdo cómo lo llaman, pero no, industrial lo llaman también, siguiendo parecido a Diamant. Entonces, hay un nivel de tipo de cambio que probablemente si vos tenés tu canasta de producción transable tiene fuerte presencia en sectores recursos naturales intensivos como minería, petróleo y agro, que tal vez no te permiten desarrollar sectores que son más mano de obra intensivos que sean transables. Entonces vos por ahí necesitas para esos sectores, si los querés desarrollar, necesitas un tipo de cambio más alto que el de equilibrio macroeconómico. Entonces, y ahí está un poco la idea mía de tener un tipo de cambio lo más alto posible sin que se te vaya al desequilibrio macroeconómico, para darle cierto estímulo a sectores que yo creo que investigación que hemos hecho, por ejemplo, con Gabriel Palazzo, nosotros vemos que en el periodo donde ahí tenés un experimento como para mirar, que es desde la crisis del 2001 hasta en algún momento 2008, digamos, ante la crisis global, ahí tenés una ventana de un periodo alto, y si vos sacás todo lo que fue el crecimiento de las exportaciones por commodities, ves que hay un montón de crecimiento de sectores de exportaciones que son digamos, más industriales o incluso de servicios, y que claramente están asociadas a que tengas el tipo de cambio más alto. Juan Carlos Alac también ha hecho trabajo sobre esto, entonces hay evidencia, yo creo que hay evidencia de que el tipo de cambio más alto favorece el desarrollo de estas actividades. Yo creo que la historia de todo el boom de la economía del conocimiento que tuvo Argentina, que fue un gran cambio estructural, no puede explicarse ni por casualidad exclusivamente por el tipo de cambio, porque no es así, pero me parece que el tipo de cambio es un elemento, el tipo de cambio alto fue un elemento importante en el desarrollo que vos tuviste desde el principio del 2000 hasta 2010, 2011, donde las exportaciones de economía de conocimiento pasaron de cero, de $100 millones de dólares por año, a 7.000. Entonces, y ahí claramente el tipo de cambio jugó un papel para mí. Antes quiero ir también a los planes de estabilización, que está relacionado con lo que hablamos del tipo de cambio, ¿no? Pero entonces te escucho y decís, bueno, tipo de cambio competitivo, tipo de cambio industrial, y lo relaciono con algo que dijiste al inicio, que hablabas de, bueno, a ver, digo, si no te leo mal, vos estás diciendo, yo necesito que ciertos sectores le vaya bien, y si es necesario que esos sectores le vaya bien, pongo un tipo de cambio para que a esos sectores les vaya bien, porque esos sectores son los que emplean gente. O sea, me parece que la preocupación en el fondo está por ahí. No es lo que emplean gente, no. El interés en esos sectores es que vos crees que en esos sectores son sectores no solo que emplean gente, sino que son muy dinámicos también desde el punto de vista tecnológico, tal vez. O sea, vos tenés, por ejemplo, está muy documentada que el desarrollo económico a nivel global en todos los países ha estado asociado al desarrollo industrial, por ejemplo. Entonces, digo, o sea, pero puede que eso sea una foto del pasado, digamos, las economías desarrolladas hoy explican su PBI por servicios, digamos, ¿no? Porque en una etapa, digamos, superior del desarrollo, la economía pasa a tener mucho más preeminencia en sectores de servicios, pero y vos pensás que igual tenemos que pasar por la era industrial. No. Es que igual tenemos. Pero me parece, por ejemplo, estamos moviendo en un alto nivel de abstracción. Si vos decís en la economía argentina, yo no creo que Argentina tenga que producir todo en industria. Eh, eh, yo lo que creo que Argentina tiene que tener está forzada, destinada a tener una canasta de producción transal o exportadora, si querés, mucho más variada que solamente eh, recursos naturales. Creo que el desarrollo económico de Argentina está apalancado
en el desarrollo de los recursos naturales, en el agro, en la minería, en el petróleo, pero que a esos sectores le tenés que agregar valor agregado, llamarlo industrializar de alguna manera. O sea, digo, fíjate que un ejemplo muy positivo. Las plantas de gasificación, los barcos de estos proyectos que Ujú. estuvieron hace poco en pleno debate público, ¿no? Los gasoductos que se están haciendo para exportar gas licuado. Bueno, vos ahí estás teniendo un proceso de industrialización de un recurso natural. Estás exportando un conglomerado de empresas locales, mayormente, están pasando a exportar un producto, un recurso natural que de alguna manera se industrializa al licuarse y exportarse como gas licuado. Lo mismo podés hacer con minería, por ejemplo, podés tener, digamos, servicios de ingeniería vinculados a la minería. Lo mismo con toda la producción agropecuaria, no es lo mismo exportar alimento para animales que alimento para humanos. Entonces vos podés de alguna manera agregarle valor. Entonces hay toda una posibilidad digamos, dado que vos tenés esa gran ventaja en recursos naturales, de agregar valor. Y después me parece que también, digamos, ya más preocupado, ahora sí, no tanto por ahí por la productividad y por el desarrollo tecnológico y más por el empleo. Todo lo que estoy viendo de automatización, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, me hace pensar que vos vas a necesitar probablemente, sobre todo para empleo más urbano, que no vas seguramente a estar basado en industria como se podía haber pensado hace 30 años, en los talleres Ujú. de los conurbanos bonaerense, cordobés, rosarino u otros. Probablemente tengas que tener un empleo para las clases medias, medias bajas, que esté más asociado por ahí con el turismo. Entonces digo, por ahí la fase del desarrollo económico en un país como Argentina tiene que ver con que gente que hoy está viviendo en los conurbanos, en situaciones precarias, que tienen trabajos muy de baja calificación, el upgrade, la mejora en la calificación pasa a ser de una persona que por ahí atiende en un bolichito de barrio o hace una changuita, a que vamos a decir, sus hijos, su descendencia, que ahí verías el desarrollo, ¿no? Una forma de medir el desarrollo económico, la generación que le sigue, son gente que atiende a turistas extranjeros, tal vez chinos, que puedan ser la gran potencia de las décadas por venir. Entonces vos por ahí tenés un sommelier que es hijo y que está vinculado a la industria del vino, que es algo que tenemos nosotros. O, no sé, alguien que haga entretenimiento, alguien que baile tango para que... Entonces, digo, no es pasar de ser una persona de primario o secundario incompleto a mi hijo el doctor o mi hijo el ingeniero. Tal vez es más modesto, es mi hijo el sommelier, mi hija la bailarina o mi hijo el bailarín de tango, ¿no? O sea, digo, que puede tener un nivel de ingreso más alto, bastante más alto, en un sector que es transable y emplea gente, ¿no? Digamos, yo creo que va a ser digamos, si nos sale bien, si Argentina se desarrolla y genera empleo, porque tenés que generar empleo, va a haber más peso de servicios transables. Y ahí el turismo me parece que juega un papel importante para los sectores de menor calificación. Bien, llegamos acá charlando sobre tipo de cambio real, digo, por si alguien está viendo y no está en
los conceptos exactos de la economía, pero si digo tipo de cambio real bajo, estoy hablando de dólar barato, si digo tipo de cambio real alto, estoy hablando de dólar caro, digo para hacerlo muy sencillo. Y acá aparece un tema porque te estoy escuchando y vos de alguna manera estás diciendo, bueno, sí, la verdad que es necesario un tipo de cambio real más bien alto, más bien... Pero vos encontrás en trabajos sobre planes de estabilización, entonces ahora venimos a una economía que tiene altísima inflación, desequilibrios macro por todos lados, y vos decís, eso no es algo propio de la Argentina, eso apareció en muchos países latinoamericanos, y hay un momento donde hay que estabilizar. Y algo que parece que tiene un rol central en la estabilización es el tipo de cambio. Sí. Y de repente el tipo de cambio como ancla. Bueno, contanos un poco ahí cómo se estabiliza una economía, y la primera pregunta es si es fácil o difícil, ¿no? Claro, recién hablábamos de cómo la política económica podía manejar al tipo de cambio nominal para llevarlo a un nivel dentro de las posibilidades alto, sin que sea, o lo más alto posible dentro de un patrón que no fuera desestabilizante, sobre todo de la inflación. Pero podés encontrarte en una situación de coyuntura particular donde tenés mucha inflación y tenés que estabilizar, y el tipo de cambio ahí te juega un papel, el tipo de cambio nominal, el precio del dólar te juega un papel importante para estabilizar. ¿Por qué? Porque es como el precio más relevante de la economía, probablemente el tipo de cambio. Entonces, es un precio que es referencia al resto de los precios de la economía. En buena medida porque sin duda determina el precio doméstico de todo lo que son transables, todo lo que exportás y todo lo que importás. Si sube el precio del dólar, sube el precio de los bienes, el precio doméstico en pesos de los exportables y los importables, o los importados. Pero en una economía también incluso dolarizada, como es la economía argentina, incluso los no transables, o sea, el alquiler de un garage, el que tiene un garage sabe que si subió el dólar, van a subir los precios de la economía. Entonces, ve que sube el precio del dólar y sube el precio del alquiler del garage solamente porque sabe que va, o sea, digo, es casi automático, ni lo sabría explicar. Un economista lo explica, pero intuitivamente lo hacen todos. Entonces, si vos frenás ese precio, si vos frenás el precio del dólar, podés frenar el resto de los precios de la economía. Y de eso se trata de estabilizar, parar la suba de precios, estabilizar. Entonces, casi todos los planes de estabilización, de una forma u otra, directa o indirectamente, cuando han logrado bajar la inflación, estabilizar, han logrado estabilizar el precio del dólar. Y con eso han logrado estabilizar el resto de los precios de la economía. ¿Qué pasa? Cuando vos estabilizás el precio del dólar, el resto de los precios, típicamente, sobre todo los no transables, no frenan inmediatamente. Tienen un rezago, tienen algo de inercia, que decimos los economistas. Entonces, es como si, yo siempre hago por ahí en clase, la escuchaste, esta metáfora, que es como que una carrera, como si fuera una carrera de autos, que todos los autos están de alguna manera encadenados entre sí, tienen cierta flexibilidad, y sobre todo todos están encadenados a un auto en particular, que es el precio del dólar. Entonces cada auto es un precio en la economía. Cuando vos frenás el precio del dólar, el resto de los precios, que son los autos, por ahí algunos frenan inmediatamente y otros tienen una cuerda más larga y siguen un poco más y finalmente frenan porque hay esa cadena invisible o visible con ese auto, lo hace frenar. ¿Dónde quedó el dólar? Quedó atrás respecto de la buena parte de los precios. Entonces, el dólar se atrasa. O sea, y el tipo de cambio real, como decías vos, cae y se hace barato el precio del dólar, porque los demás precios subieron, entre ellos el salario. Entonces, uno de los, digamos, resultados sistemáticos de los planes de estabilización es que cuando vos estabilizás, sos exitoso en estabilizar, el tipo de cambio real cayó. O sea, se apreció la moneda. Entonces, si vos, o sea, digo, no podés esperar, o sea, es una tensión que vos tenés. Si querés estabilizar, casi seguro que el tipo de cambio se te va a atrasar. El problema que también encontrás en los planes, cuando estudias los planes de estabilización, es que el problema que tenés es que como vos atrasás el dólar y se abarata todo lo importado y se encarece todo lo nacional, tendés a generar desequilibrios externos. Entonces,
las cuentas, la balanza de pagos te genera típicamente un déficit que a menos que tenga mucho financiamiento externo, finalmente ese déficit termina generando una devaluación. Entonces, si esa devaluación es muy próxima al plan de estabilización, el plan de estabilización fracasa. Si esa devaluación que viene se produce bastante tiempo después, por ahí ya estabilizaste y la devaluación no te come el éxito de la estabilización. Un ejemplo es, por ejemplo, el plan real. El plan real vos estabilizaste en el 94 y tuviste la devaluación en el 99. Más extremo todavía el plan de convertibilidad, si querés, o el tequila. El efecto tequila, que fue en el 90, bueno, no habías nacido probablemente. En el 95, cuando fin del 94, principio del 95, cuando tiene la crisis cambiaria México, es porque el tipo de cambio se le había atrasado mucho, producto de que había empezado a estabilizar usando el tipo de cambio como ancla a fines del 88. Entonces tiene 4 años. Entonces, 4 o 5 años de estabilidad con un tipo de cambio atrasado, que consigue financiamiento externo para sostener ese atraso. En algún momento se le acaba y tiene una crisis cambiaria, pero pero la inflación no retoma o es transitoria. Es un saltito inflacionario transitorio, pero ya conseguiste la estabilizar. Esto es interesante porque, bueno, vos lo decís a partir de estudiar los casos. Sí. ¿No? Hay un gran análisis empírico. Creo que estudiaste más o menos 50 países. Hay 40, lo hicimos con Gaby Palazzo y Joaquín Waldman. Son 46 planes de estabilización, si no me equivoco. Y ahí, digamos, por supuesto que hay planes de estabilización que son como, bueno, a partir de ahora $1 vale $1 o $1 vale 700 pesos, etc. Y hay otros donde eso no es tan explícito, o hay otros donde ni siquiera se va a fijar el precio del dólar, pero bueno, de todas formas igual el dólar se atrasa, ¿no? Ahora, ustedes distinguen, hay planes exitosos, hay planes que son un fracaso, y hay planes que son de éxito transitorio, ¿no? Y si bien parecería ser que si anclas el tipo de cambio de forma directa, deliberada, o no, pero igual se va a atrasar el dólar, digamos, que cualquiera de esas dos da lo mismo, como que el resultado puede ser bueno o puede ser malo, pero sí se muestran ustedes, digo, incluso lo tengo en un cuadro acá, que mira, si querés te lo muestro, así lo recordás, que cuando el ancla es cambiaria deliberada, no sé si lo ves ahí. Sí, me acuerdo. Ahí hay como mayor grado de éxito transitorio. O sea, como que si yo fijo el tipo de cambio, es más probable que tenga un éxito transitorio. Entonces, la pregunta es, ¿eso es porque ese país o ese gobierno se olvidó de hacer otras cosas que son importantes para la tarea de estabilizar y se enamoró de fijar el tipo de cambio? ¿O hay algo más? No, cuando vos sos muy rígido con el tipo de cambio como ancla, o sea, vos lo fijás, es más fácil que se te atrase más pronunciadamente que si vos tenés alguna regla explícita o implícita donde no es tan rígida. Por ejemplo, el plan de Caputo-Milei, ¿no? Que no sé si fue un plan concebido, viste, como por ahí fue el plan de convertibilidad o el plan austral o el plan real, que era toda una ingeniería, pero bueno, por ahí más artesanal y paso por paso. Fue un plan donde vos devaluaste y fijaste, no el tipo de cambio, pero fijaste un sendero de suba del tipo de cambio. Más parecido a una tablita, a lo que fue la tablita de Martínez, ¿no? Entonces, ahí usaste el tipo de cambio como ancla, pero no lo fijaste. Le pusiste una tasa de evaluación de 2% mensual por casi un año. Después endureciste eso un poquito y le pasaste a una tasa de evaluación de 1% mensual. Y después, cuando ya te estaba crujiendo, y los que decíamos, che, acá tenés un problema, acá tenés un problema, entre ellos el fondo, flexibilizaste y armaste unas bandas. Esas bandas te dieron cierta flexibilidad, te evaluaste en términos reales, subió más el tipo de cambio que los precios. Sí. Y te quedó chica, porque te quedaste sobre el techo de la banda. Entonces ahí flexibilizaste aún más y generaste una banda que se ajusta a la inflación pasada. O sea, que deja de ser una tablita y pasa a ser una tabla, una ajuste que mira hacia atrás, no que prefija hacia adelante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ese esquema, que es un esquema mucho más flexible, le permitió al gobierno
o bajar bastante la inflación, una baja muy significativa de la inflación, sin tener una gran crisis cambiaria. Que si hubiera devaluado inicialmente y hubiera fijado el tipo de cambio y lo hubiera, yo aguanto, hubiera tenido una crisis. Y no la tuvo. Entonces, esa flexibilidad, no tener una rigidez cambiaria tan, evitó, probablemente hubiera sido por ahí, hasta hubiera bajado más rápido la inflación que lo que bajó con la devaluación al 2% mensual, pero le hubiera estallado antes. Entonces, ese es uno de los aprendizajes que vos sacás de mirar la experiencia internacional. Vos tenés que tener toda la rigidez necesaria para ser lo más exitoso en desinflar y toda la flexibilidad necesaria para evitar una crisis cambiaria posterior. Entonces, en esa negociación entre la rigidez para bajar la inflación y la flexibilidad para evitar la crisis, tenés que navegar para tener un plan de estabilización exitoso. Bueno, muy interesante porque una de las preguntas que te iba a hacer era esta, digamos, bueno, acá hay un ancla cambiaria, pero que fue cada vez más flexible ese ancla, y hoy podríamos decir que se perdió, ¿no? Porque si yo actualizo con la inflación pasada, en realidad ya no hay ancla, digamos, ¿no? Así que ese es un punto. Otro punto es, me parece que hay alguna coincidencia entre la visión de ustedes y la de Caputo cuando dice, no estamos listos para la flotación libre total y completa, ¿no? O sea, ahí hay como una mirada de transición que tiene que ver con estabilizar y después vemos qué pasa, pero estabilizar implica que el dólar no puede moverse todo lo que quisiéramos desde un punto de vista de, bueno, estamos a favor de un tipo de cambio libre, pero no. Sí. No, yo comprendo la mirada, o sea, digamos, hay que ponerse en el zapato de los que están manejando la economía. Y flotar es un salto complejo. Desde la platea, pero bueno, estoy en la platea, y tenés un panorama que desde la cancha por ahí no lo ves. Sí creo que ahí tenés que evaluar algunas cosas. Yo creo que pese a que no tenés ya un ancla, porque el tipo de cambio de alguna manera se está ajustando al pasado, entonces se va corriendo endógenamente, tenés una rigidez, porque tenés un techo. Bueno, la banda no está anclada, el tipo de cambio siguió ahí medio tranquilo, ¿no? Sí, está bien, por eso. Sí. Eso por el momento, ¿no? Por el momento, pero te digo, la pregunta que me hago es, che, quiero ir a una elección presidencial en Argentina con un banco central que tiene pocas reservas, porque por más que está empezando a acumular, tiene reservas negativas por mucho, que le va a llevar años robustecer la hoja de balance en términos de reservas, con un tipo de cambio que no es hipercompetitivo, que tenés déficit de cuenta corriente. Perdón, no es hipercompetitivo, pero no es el proceso natural de un proceso de estabilización. Bueno, o sea, no es como que, bueno, es lo que tendríamos que esperar. Sí, ¿Qué va a ser? sí, ¿no? sí, eso es cierto. Pero, otra, pero vos acordate de la segunda parte, sí. ¿no? Digamos, de que si vos no querés que te fracase, o sea, digo, ¿qué decir? Pero el fracaso es inevitable. Acá no, acá la pregunta que uno se puede hacer es la siguiente, ¿qué pasa si me equivoco? Si vos vas a un esquema donde es más flexible, el riesgo que corres, o sea, ¿cuál es el riesgo que corres? Corres el riesgo de que el tipo de cambio suba más lo que quisieras y que te lime el proceso de desinflación. O sea, que digamos que en un momento, que es un poco lo que le pasó a Israel. Bajó rápido la inflación, parecido a lo que hizo los 12 años de Milei, bajó fuerte, y después se quedó en 20 y le costaba bajar 18 y estuvo casi una década peleándola. Y fue justamente flexibilizando el tipo de cambio, hasta que de hecho empezó a flotar. Entonces, ese es el riesgo de flexibilizar el esquema cambiario. ¿Cuál es el riesgo, cuál es el beneficio de mantenerlo rígido? Que probablemente te ayude más a bajar la inflación. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de que, como tenés un esquema rígido, tengas una corrida especulativa y
lo trates de aguantar sosteniendo cerca del techo y de golpe no puedas y ¡boom! Tengas una flor de crisis. Y ahí no es solo que te jode el proceso desinflacionario, sino que tu proceso político, tu programa Ahora, entra... corre riesgo. Entonces, Entiendo perfecto, pero... y vos vas camino a esa elección. Vos vas 2027 está ahí. Entonces decís, Pero ahora, y pará, déjame dale. cerrarlo con un moño. Hace 4 meses, elección de medio término, tuviste esa situación, tuviste una crisis cambiaria. Lo que pasa es que apareció algo que no tenía nadie en el radar. Ni yo creo, ni el propio Bessent, hasta que se vio en esa situación y dijo, bueno, hay que apoyar a Argentina, vamos a hacerlo. Y digo, entonces, eso nadie lo tenía en el radar. Entonces, ¿querés volver a correr ese riesgo? Entonces, yo creo que en ese sentido, discrepo yo creo que yo buscaría, creo que el momento para dar un paso más, y que creo incluso va a ser bien visto por el mercado, es aprovechar el segundo trimestre de este año, que va a ser el momento de mayor oferta neta de divisas del sector privado por la cosecha, y empezar a flotar ahí. Ahora, bueno, quiero llegar a otro punto central del plan de estabilización, pero que queda algo pendiente acá. ¿Por qué decís que no hay flotación? O sea, hay una banda amplia, se ajusta a la inflación pasada, que hoy está en 2,8, va a subir la semana del mes que viene. El dólar está en el medio, no hay venta de reservas, la tasa de interés bajó respecto de las elecciones. ¿Dónde está no hay cepo? O sea, bueno, pero hablemos de eso, o sea, casi que no hay cepo. O sea, el nivel de flexibilidad que tiene nuestro sistema cambiario hoy es increíblemente más grande que el que tenía en el 2023, pero también el que tuvo en el 2024, por ejemplo. Entonces, yo ya no veo tanta ancla cambiaria, pero déjame sumarte otro tema y si querés ahí elaborar sobre esto, pero parece que la única ancla que queda es lo fiscal. Y a mí me interesa mucho que en este trabajo que hicieron ustedes son muy enfáticos en que el equilibrio de las cuentas públicas es fundamental, ¿no? Y la primera pregunta que me surge a mí es, me parece que esto es un consenso bastante amplio entre los profesionales, pero no sé en el mundo por ahí de más socialdemócrata o más ligado al peronismo, cómo ven esto, ¿no? Porque por ello te veo como una persona que está más cercana a esas ideas y eso, y decís, no, bueno, pero lo fiscal es clave. ¿Cómo se digiere esto? No termino de entender la pregunta. O sea, No, vos vas y le decís a alguien que viene del peronismo y le decís, che, pero para bajar la inflación hay que tener equilibrio fiscal. ¿Cómo te miran? Porque de repente, de los últimos 15 años, parece que el peronismo es como que lo fiscal nunca le prestó atención, ¿no? Digo, mirá, tal vez. Yo no, digamos, no tengo una vinculación política por ahí con los sectores a los que vos te referís. O por lo menos las personas, digamos, espera, te lo reformulo, pero sí, vos no sos un libertario, no. por ahí en algunas cosas sos liberal, pero no sos muy liberal en la economía, No. de decir todo el mercado, todo el mercado bárbaro, pero tenés esta idea de equilibrio fiscal, o por lo menos lo reconoces como muy importante en temas de bajar inflación y estabilizar una economía. Entonces, eso como... No, yo creo en la ley de gravedad, o sea, Okay, creo que digamos, o sea, los desequilibrios macroeconómicos en muchos casos están vinculados a los desequilibrios fiscales. O sea, digamos, yo no creo que el desequilibrio fiscal sea el único desequilibrio o la única fuente de desequilibrio macroeconómico. Creo que en Argentina casi siempre ha estado el desequilibrio fiscal como elemento de desequilibrio macroeconómico. Creo que otro desequilibrio muy relevante es el desequilibrio de las cuentas externas. En mi lectura de la historia argentina creo que ha sido el más dominante. Es un debate ese, pero bueno, esa es mi mirada. Entonces, digamos, nada, he estudiado, he mirado la evidencia y digo, o sea, sé que hay economistas que por ahí creen que lo fiscal no tiene ninguna relevancia o que lo monetario no tiene ninguna relevancia. Digamos, nunca pensé así.
Sé que digamos, ha habido una conducción del Banco Central que ha dicho que la emisión no tiene nada que ver con la inflación. Bueno, digo, creo que digamos, no sabría cómo justificar eso. Me parece que está... ¿Pensás que en el futuro la dirigencia política en su conjunto va a estar más alineada a respetar ciertas restricciones económicas que en el pasado realmente no se respetaron de ninguna manera? Bueno, digamos, creo que nada es definitivo en la vida. Eh, en los años 90 ganó dominó, yo era estudiante de economía, se había consagrado la idea digamos, de que los equilibrios macroeconómicos eran relevantes, digamos, y hubo una gran crisis, y esa gran crisis deslegitimó, digamos, la ortodoxia macroeconómica. Y entonces aparecieron ideas que uno creía que estaban desterradas. Eh, yo en mi vida he visto una progresión de la idea de que uno tiene que respetar, que hay diferencias fantasiosas respecto al género, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres tienen que quedarse en la casa. Y he visto como una progresión en la que ibas camino a la igualdad, y hoy hay como una reversión de esa idea. O sea, digamos, lo mismo pasa con la identidad de género o con la diversidad sexual. No quiero entrar en términos polémicos, pero el propio presidente en Davos y hoy hay toda una corriente que rediscute. Entonces, quiero decir, yo creo que todo es muy móvil. Entonces, Claro. sí siento que hoy, en esta coyuntura, la política es mucho más consciente de que en el pasado se hicieron muchos desmanejos macroeconómicos, y me parece que en el mundo del peronismo, o en el mundo, digamos, no libertario, hay mucha más conciencia de eso, me parece. Estamos llegando por ahí al final, porque tampoco quiero ahorrarte tanto tiempo, aunque Yo me encantado. encantaría preguntarte algunas cosas más. Bueno, entonces, Si hay el público no se aburre. hay un cuadro que vos mostrás en este trabajo, ¿no? Que es donde está en un eje la cuenta corriente, en el otro eje el balance primario, y los puntitos verdes reflejan los casos de éxito en la desinflación. Y los puntitos verdes tienen la característica de que o empezaron con un superávit de cuenta corriente, o bueno, lo consiguieron rápidamente, o empezaron con un superávit primario de las cuentas públicas, o lo consiguieron rápidamente. Entonces, ustedes de eso concluyen, bueno, eh, para traducirlo a mi idioma, ¿no? Venimos muy, muy desorganizados, venimos gastando más de lo que producimos, ya sea como país y como Estado también, Exacto. y como gobierno, o sea, gastamos más. Entonces, algo que garantiza o le da más probabilidad al éxito de un plan de estabilización es equilibrar eso. Exacto. Ahora, equilibrar eso tiene costos, ¿no? Y ustedes dicen esto, me parece muy, muy fuerte por ahí, ¿no? Probablemente no sea seductor desde un punto de vista electoral ajustar gastos o reducir el nivel de absorción interna, que es esto del déficit de cuenta corriente. Pero es importante no perder de vista que se estabiliza para crecer, y crecer mejora la vida material de las personas. Claro, porque rápidamente cuando alguien dice, sí, pero hay que hacer un ajuste, bueno, no hay plata, bueno, y teníamos mucho déficit de cuenta corriente y ahora tenemos menos. Neoliberal, ajustador. Sí, Pero acá hay algo me había interesante. de ese párrafo. No, una nota al pie sobre este artículo. Este artículo se publicó hace no mucho en una revista internacional en inglés, que no tiene este párrafo. O sea, justo seguramente. Creo que no. Esta es una versión. Nosotros hicimos este paper porque... Este estaba en la página de Equilibrio. Sí. No, este paper que, digamos, que su versión académica seguramente no tiene este párrafo. Esta versión que de Equilibrio y que se publicó, salió a la luz el trabajo en 2023, era porque queríamos con esta evidencia permear el debate público.
Y ese párrafo que vos citaste, yo me lo había olvidado, tenía un destinatario, que es probablemente el público al que me preguntabas recién. O sea, que probablemente sea ese público cambió de parecer por los 2 años de gobierno de Milei, que creo que le han mostrado 2 cosas, que ha tenido un relativo éxito en estabilizar y que además que la sociedad lo acompañó, ¿no? Entonces me parece que la política, por H o por B, o un sector de la política entiende que esto es relevante. Pero ese párrafo sin duda tenía de destinatario al público que es, que digamos, que la idea de un ajuste es de por sí mala. Nadie quiere hacer un ajuste. Yo, si fuese ministro de Economía, no querría tener que hacer un ajuste, y mucho menos, imagínate si fuese presidente, que nunca voy a ser, digamos. Pero porque es una digamos, decisión incómoda, impopular, ¿no? Pero por corto plazo sí hay costos. Porque hay costos. Pero, obvio. Bueno, pero para qué ocurrís en cuando vos, claro, pero primero es lo mismo que viste, cuando te dicen, no, ahí están los devaluacionistas. No, yo no es que estoy a favor de devaluar. Si no querés devaluar, no atrases el tipo de cambio, porque cuando vos llegaste a un desequilibrio, si vos tenés un problema fiscal, pues el déficit no es necesariamente un problema fiscal. Hay miles de países que tienen déficit y no tienen problemas fiscales. ¿Por qué? Porque tienen financiamiento. Argentina es un país que tiene que tener semejante nivel de ajuste fiscal y de corrección fiscal porque no le creen nada. Entonces, digamos, Argentina tiene un problema fiscal medido en el acceso al crédito. No es sujeto de crédito Argentina. Por la historia de default. No tanto no es porque tiene un déficit alto. Tiene un, digo... No, ahora ni siquiera. Bueno, tiene un déficit financiero, si lo medís bien, de un punto y medio, lo que fuese. Digo, si vos mirás, está en el ranking, bien arriba en el ranking global. Entonces, ¿por qué no tiene un problema? Sí tiene un problema fiscal. Y por la herencia, de la historia de desmanejos y crisis fiscales que tuvo Argentina. Entonces, si vos no querés ajustar lo fiscal, de un modo que si no querés ajustar el tipo de cambio, no generes el desbalance antes. Y cuando vos lo generaste, tenés que ajustarlo. Últimas 2, porque ahí volviste sobre el tema de, bueno, si no querés una devaluación, no atrases el dólar. ¿Está deliberadamente atrasado el tipo de cambio hoy? O sea, deliberadamente, la política lo mantiene bajo por X motivo. Porque encima ahora compramos reservas. No, sí, está bien. Digamos, una golondrina no hace verano. A ver, quiero decir, yo digo 3 cosas. Es difícil. O sea, digo, decís, yo creo que Argentina tiene una situación externa vulnerable. Fue clarísimo 4 meses atrás, con la intervención de Bessent, se diluyó. Hoy no es un problema en agenda. Yo creo que sí es latente ese tema. Es un tema, ¿por qué? Porque vos tenés déficit de cuenta corriente, tenés reservas negativas, el Banco Central tiene que acumular reservas y no tenés acceso al crédito internacional. Entonces, es difícil sostener un tipo de cambio en esas condiciones. Es un tipo de cambio que está ahí. Entonces, el gobierno, digamos, hay una gran ayuda, un cambio estructural en la economía argentina, que es la energía, y en segundo rol la minería, que están generando ¿La política fiscal no la considerás un cambio estructural? Sí, pero en esto la política fiscal juega un papel secundario, porque acá estás hablando de oferta y demanda de dólares. O sea, obviamente, si el sector público estuviera expandiendo, habría más demanda de dólares, ¿no? Pero digamos, pero no, digamos, es de segundo orden en esta discusión. O no, digo, es muy importante porque el gran ajuste fiscal ha ayudado deliberadamente a bajar el riesgo país y a que estés más cerca del financiamiento externo. Pero eso es relevante. Pero quiero decir, tenés un tipo de cambio, que tenés un déficit de cuenta corriente que no es muy grande, pero del mismo modo que te dije lo fiscal, ese pequeño déficit de cuenta corriente con reservas negativas y con la historia que vos tenés en materia de crisis cambiarias, y a mí me parece que estás en una zona vulnerable.
La última es que creo, si no hice la mala interpretación de vuestro trabajo, un éxito en el proceso de desinflacionario implicaría que en el 2028, o sea, 5 años después de más o menos iniciado el plan, la inflación anual de Argentina esté por debajo del 20%. O sea, 5 años después, 20%. Hoy uno mira el REM, parecería que el mercado espera que eso pase. Igual las proyecciones del mercado se han fracasado mucho, pero vos lo ves posible. ¿Pensás que esta vez sí vamos a tener éxito en desinflar? Yo creo que hay chances. Yo no sé si va a ser tan lineal. El trabajo tiene digamos. Vos para hacer la clasificación en algún momento tenías que hacer un corte. Ujú. Entonces usamos 5 años, hicimos de hecho una cierta flexibilidad para que el caso uruguayo cabiera, porque el caso uruguayo llevó más tiempo todavía para desinflar. Entonces, yo creo que va por buen camino. Creo que sería más seguro para el proceso en general. Hoy ya me preocupa mucho menos la velocidad de la desinflación. Me parece que es más preocupante lo que puede pasar a nivel del sector externo, o sea, de evitar una crisis cambiaria. Me parece que aún si evitaras una crisis cambiaria, me parece que puedes tener un problema importante que lo estás viendo en empleo y en actividad. O sea, el tema que salió ahora de FATE y empezás a ver un montón de problemas de cierre de empresas, de problemas de empleo, etcétera, etcétera, que es una preocupación para mí. Entonces, yo creo que vos podés bajar la ambición en materia desinflacionaria, por ahí tomarte el proceso un poco más largo, o sea, que caiga dentro del la próxima administración, la caída por debajo del 20%, y que robustezcas al proceso con más crecimiento, con un sector externo menos vulnerable, con más acumulación de reservas, con menos pérdida de empleo y con menos pérdida de capacidades productivas que estás teniendo con el cierre de fábricas. Porque me parece que incluso si vos despreciás a los sectores, a las empresas que están cerrando, para el proceso político, o sea, el proceso político se tiene que validar en 2027. Entonces, digamos, para que el gobierno corra un riesgo de que queriendo desinflar, abriendo mucho la economía, deflacionando en algunos sectores con competencia internacional, termines generando un daño que la sociedad lo perciba mal y te dé la espalda en las elecciones de 2027. Entonces, desde la misma interés del gobierno, para mí sería más beneficioso ser un poco más laxo con el proceso de desinflación ahora que logró. No estoy diciendo que se entienda, digo que a mí, si la inflación tiene que ser 26, 27 este año y tenés más acumulación de reservas, un tipo de cambio más razonable y una economía que está creciendo un poco más, para mí es mucho mejor que seguir como estás, vulnerable en el sector externo, fragilizando la situación de empleo y productiva para que la inflación te dé 19. ¿Entendés? Esa es mi humilde mirada. Buenísimo. Martín, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un placer para mí hablar con vos. El placer. Así que muchas gracias. Y bueno, y a todos los que están viendo, muchas gracias y nos vemos en 2 semanas.